Alguien realiza una búsqueda de un objeto místico que permitirá hablar con la bestia mítica más poderosa e imponente de todas, el dragón, el último de su especie, con una sabiduría de miles de años transmitida por todos sus antepasados, los cuales formaron parte de incontables batallas, en ocasiones siendo el rival a vencer, los villanos, y en otras ayudando a los guerreros en su odisea, siendo incluso transporte de los dioses y de los guerreros, incrementando así sus habilidades y alcance, sorteando y resistiendo lluvias, ambientes climáticos cambiantes, embates y fuego enemigo. Se creía que se habían extinguido, pero en una región escondida en el mundo de la actualidad se tuvieron avistamientos de una criatura parecida a un dragón. Un valiente se adentra en una especie de ruinas, pero con formas muy extrañas, lo que hacía recordar una especie de laberinto o un juego de mesa donde la suerte y la estrategia jugaban un papel muy importante para poder seguir adelante. Eran una especie de juegos maquiavélicos en donde se podía perder la vida. Según las estimaciones y unas extrañas escrituras, la vida del dragón estaba por llegar a su fin, así que había que moverse rápido, algo no muy alentador para el lugar tan peligroso en el que se encontraba. En las puertas del laberinto esperaba un monstruo con aspecto de lagarto, el cual reveló que existían círculos dentro del laberinto que contenían a un guardián o una prueba que sortear. Y él era la primera prueba. Su fuerza era descomunal, ya que ni tardo ni perezoso lo demostró destrozando la puerta de acero a su espalda, y que conducía al inicio del laberinto. Cualquier golpe recibido se traduciría a la pulverización de los huesos. El valiente decidió pelear, y a su favor tenía su agilidad sobre la lentitud de la bestia y su inteligencia sobre la fuerza de la misma. Así que aprovechó el primer momento que tuvo para escabullirse esquivándolo y poder entrar en el laberinto, pensando en que podía eludir la batalla, pero no fue así. El siguiente segmento del laberinto no se abriría hasta derrotar al guardián, pero justamente en la entrada del siguiente segmento se encontraban unos pilares cargados de electricidad. Aunque no sabía qué hacían unas construcciones tan extrañas en ese lugar, pero podía utilizarlas a su favor. Sería riesgoso, pero tenía que medir el alcance de su adversario y esquivarlo en el momento justo para que éste no pudiera esquivar el impacto con el pilar. El valiente tuvo que fingir una torcedura en el tobillo cerca de uno de los pilares. Cuando el adversario se abalanzó sobre él, tuvo que ver la cercanía de la bestia debido a la sombra que ésta emitía. En el momento en donde lo tenía frente a él, saltó y este se estrelló contra el pilar. Sin embargo, lo que comenzó con una mentira para despistar al enemigo se convirtió en realidad, pues no pudo esquivarlo del todo y alcanzó a herirlo en una pierna. Pero a cambio, la bestia perdió la vida electrocutado por la energía que emitía el pilar. Cojeando, abrió la puerta del siguiente segmento del laberinto y notó cómo los pilares se fueron apagando uno por uno, para después, en un relieve, contemplar una luz cegadora. Después emergió de esa luz un robot volador que aún tenía unos cables sujetos a su estructura, que a su vez estaban conectados a los pilares de electricidad, y en cuanto levantó el vuelo, estos cables se desprendieron. Se entendía que había estado conectado a los pilares y recargando su energía en lo que esperaba a entrar en acción. El valiente inmediatamente se escondió donde pudo, pues estaba malherido. El robot arremetió con sus armas. No dejaba de disparar hasta que dejó de hacerlo, tal vez para recargar o por algún sobrecalentamiento. El robot permanecía suspendido, pero no se movía,
y no emitía la luz de antes. El valiente aprovechó ese momento para intentar cambiar de lugar o escapar. Como pudo, avanzó por el laberinto, pero el robot nuevamente emitió su luz y un ruido que indicaba que se estaba poniendo en marcha nuevamente. Prácticamente arrastrándose, siguió por el camino marcado y el robot empezó a avanzar. Cuando ya estaba en su mira, llegó a la orilla del camino que terminaba ahí, y en su lugar pasaba una corriente de agua, y en la situación desesperada en la que se encontraba, no tuvo otra opción que lanzarse al agua. Después de eso pudo sujetarse de una roca y tomar un poco de aire para darse cuenta que el robot seguía buscándolo, pero se percató de que seguía el sentido de la corriente del agua. Así que nadó contracorriente. La corriente era fuerte, pero pudo descansar y en ocasiones apoyándose de alguna roca para después seguir por su camino. Y por fin llegó al final del río, que era alimentado por un estanque donde el agua nacía del subsuelo y estaba en constante flujo, pero estaba al pie de un acantilado. El valiente se sintió aliviado de haber perdido al robot, pero entonces escuchó una voz que decía: «Al fin llegas». Pero era una voz muy familiar para él, y la sorpresa fue mayúscula cuando vio que se trataba de su hermano, que se creía extraviado desde que eran niños. Quiso acercarse a él para constatar que realmente se trataba de su hermano, pues no podía creerlo. Al acercarse a él, lo recibió con un fuerte golpe. El valiente notaba en los ojos de su hermano perdido un rencor absoluto hacia él. Entonces le preguntó qué sucedía, y su hermano le contó su historia. La historia de cómo sus padres decidieron deshacerse de él, prefiriendo a su hermano, y esa fue la causa de su desaparición. El valiente le dijo a su hermano que esa no era la verdad, pues ellos le habían contado otra historia. Pero en ese momento llegó el robot que había estado persiguiendo al primero de ellos, y este desafortunadamente no podía moverse para escapar, pues estaba muy mal herido. Pero grande fue su asombro cuando vio que su hermano sacó una espada y saltó sobre el robot, y de un solo tajo lo destruyó. Realmente se había vuelto muy fuerte, y entonces este le preguntó: ¿qué haces en un lugar como este sin arma alguna? Después le lanzó otra espada que traía consigo, y lo retó a una contienda, pero el primero de ellos no podía levantarse. El segundo hermano se acercó al primero y posando su mano sobre la herida de su pierna, ésta se cerró y dejó de doler. Así que se levantó, pero este no quería pelear contra su hermano. Sin embargo, el segundo arremetió en contra suya. El primero solo se limitaba a defenderse y a tratar de hacerlo entrar en razón, pidiéndole que le dejara explicarle la situación. Pero el segundo le dijo que mientras peleaban podía decirle todo lo que quisiera, así que no le quedó más opción que enfrentarlo. Durante la batalla, el primero le contó la verdadera historia, de cómo sus padres, en su extrema juventud y no teniendo a nadie quien los ayudara, no pudieron cuidar de ambos, y con todo el dolor de su corazón tuvieron que dejar a uno de ellos a cargo de otra persona. De no ser así, alguno de los dos hubiera muerto. Y fue la casualidad la que había elegido cuál niño partiría con esa persona, que al parecer había muerto al poco tiempo sin poder decirle la verdad, dejándolo huérfano. Pero no fue culpa de sus padres que él muriera prematuramente, ni que tuvieran que hacer ese gran sacrificio con tal de que ambos sobrevivieran. Pero había una confusión en su cabeza, así que la pelea continuó, hasta que sus fuerzas y su cordura se agotaron. El primero intentó hacer entrar en razón al segundo para volver juntos al lugar que los vio nacer,
pero éste se negó, diciéndole que su lugar era ese y que él no iba a regresar. Así que se tiró al acantilado. El primer hermano solo lo vio caer con tristeza sin poder hacer nada por él. De repente, cuando le dio la espalda, un sujeto misterioso con una capucha blanca lo sujetó fuertemente del cuello y con la otra mano hizo una seña, y del acantilado surgió un torrente de sangre, el cual fue absorbido por aquel sujeto. Al parecer, esa sangre era del segundo de los hermanos. Entonces el primer hermano entró en furia y quiso acabar con el agresor con sus propias fuerzas y con la espada que le había dado su hermano. Pero por más intentos que hizo, le fue imposible. No pudo vencerlo y estaba en los últimos momentos de su vida. En flashbacks de lo que había sido su vida, recordó que se le había contado una historia de un demonio que andaba errante en búsqueda de almas y que podía ofrecérsele un favor a cambio de una alma. Regularmente no lo hubiera hecho aunque su vida estuviera en peligro, pero la muerte de su hermano no podía quedar impune. Así que alzó su voz para convocar al demonio y pedirle que destrozara a su enemigo, y en cambio podía disponer de su alma. Entonces el demonio apareció e hizo lo propio, reventando el cuerpo del enemigo, y de la corriente de sangre que había resultado de la explosión, la sangre oscura del sujeto se evaporó, y la sangre del segundo hermano regresó al acantilado, volviendo a formar parte de su esencia. El precio de la promesa no fue simplemente morir para darle el alma al demonio, sino que éste se pudo liberar de su maldición y pudo descansar en paz. Y en cambio, el primer hermano debía abandonar su alma. Pero justamente esa aventura empezó al buscar al último dragón que estaba por morir. Así que el primer hermano decidió darle su vida al dragón para que pudiera sobrevivir, y de esa manera se convirtió en el nuevo demonio errante, en busca de una desvalida alma a quien proponerle un trato y poder descansar en paz, y así los dragones también persistirían.